Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Mariana García. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales y coordina el grupo de estudios sobre migraciones de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Mariana, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Trabajando para el Congreso de la Democracia, el Simposio de Migraciones esta semana. Bueno, justamente, totalmente convocada por el tema entonces. ¿Cómo es que decidiste especializarte en migraciones? Bueno, he tomado conciencia que desde los inicios me ha interesado el tema. Familiarmente había antecedentes, por supuesto, como la mayoría de los argentinos, en tener antepasados migratorios, y a la vez mi padre trabajaba, uno de sus trabajos era en la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, también era periodista, pero bueno, uno de sus trabajos era ese, así que un poco me crié entre los barcos o acompañando a mi papá también a las conferencias de prensa. Ya finalizando mi carrera de grado, hice una tesis sobre el retorno del exilio, de un líder político en la República Argentina, Perón, y luego hice un magíster en políticas de las migraciones internacionales, paralelamente que trabajé en la Dirección Nacional de Migraciones en la Secretaría de Población. Esto me permitió conocer mi pasión, que es el estudio por las migraciones, ¿no? Particularmente inicié estudiando la influencia de los procesos de integración Mercosur, luego seguí mis estudios sobre la emigración de argentinos en el exterior, principalmente en la época de la crisis del 2001, cuando fue este boom de argentinos y latinoamericanos que partieron con destino a Europa y Estados Unidos, y después estudié políticas de migraciones internacionales, políticas de migraciones argentinas. También he trabajado migración navarra en la República Argentina, en un estudio transnacional con la Universidad Pública de Navarra, en Argentina, paralelamente que en España y en Francia. Y mi tesis doctoral ha sido sobre el exilio argentino y su impacto en lo que denomino una red transnacional de migraciones y derechos humanos. García, tu apellido, yo me imagino abuelos españoles. Sí, ¿no? Tengo una abuela castellana, pero bueno, después también tengo, por supuesto, ascendencia italiana y seguramente algún mestizaje de pueblos originarios, y sí sé que tengo una abuela cuarterona, de aquella migración forzada, masiva, que fue la esclavizada desde África. Claro. ¿No? Bueno, españoles e italianos eran los primeros inmigrantes, si se quiere, ¿no? Pero ¿cuál es la especificidad de las migraciones en Argentina y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, a mí, en primer lugar, me gusta siempre marcar que la migración es un proceso profundamente humano. O sea, existe por parte de la persona el impulso gregario que enseñamos en la facultad a agruparse en sociedad, en comunidad, pero también es tan fuerte y tan humano el impulso a movilizarse, visto que a partir de la movilización del primer hombre existe nuestra especie como tal. Por lo que Argentina fue un lugar de movilidad de personas o de humanos previo a su inicio como Estado-nación. Las fronteras entre los pueblos originarios no estarían definidas tal cual lo marca el fenómeno del Estado-nación, que es un fenómeno absolutamente histórico, tiene 5 o 6 siglos en el mundo, por lo que previo a la época de la colonia, que es donde vienen de manera masiva, principalmente desde la península ibérica, y luego esta migración forzada desde África, ya desde nuestra Constitución como país, las políticas de Rivadavia convocaban a extranjeros a habitar este suelo. De hecho, las primeras normas y las primeras políticas datan de esa época. La idea de poblar el mal llamado desierto argentino. Claro, ¿no? Sí, bueno, esas ideas ya tienen que ver con el proceso de conformación del Estado-nación entre mediados y fines del siglo XIX, donde nuestra élite gobernante diseña una política de migraciones como política de población, digamos. Dentro de la conformación del Estado-nación faltaba a criterio de esta élite exiliada,
que diseña el proyecto de país en el exilio. Esto me interesa marcarlo porque hay una historiografía, un proceso identitario de la Argentina como país de inmigración, pero Argentina también es un país de exilios y de emigración. Entonces me parece que también dentro del rol de la ciencia hay que retrabajar algunas ideas que desde la identidad nuestra como nación hay que profundizarlas y hay que fundarlas con datos y evidencias científicas. Entonces, es verdad, a partir de la Ley de Avellaneda a fines del 19 se conforma una política de población como proceso de colonización, como proceso de modernización del campo, pero dentro de un modelo internacional donde Argentina tenía que cumplir un rol, que era ser exportador principalmente digamos, ser el granero del mundo, y se requería mano de obra especializada en gran cantidad para poder hacer frente a este rol dentro del mercado internacional. Estas políticas de migraciones son políticas exitosas. Aproximadamente entre fines del 19 e inicios del 20 vienen 14 millones de personas a la República Argentina. No solo europeos, africanos, asiáticos, y la presencia de población fronteriza, limítrofe, países hermanos, etcétera, también ha sido frecuente, permanente y constante. O sea que nosotros hemos sido un territorio, luego un país, luego un Estado-nación de migraciones, de migraciones extrarregionales, transatlánticas, intrarregionales y también migraciones internas. Dada la extensión de la República Argentina, hay un proceso de migración de campo-ciudad, de rotación, que es permanente y constante. ¿Y cuál es la especificidad de las migraciones en Rosario? ¿Quiénes son las personas que vienen a Rosario? Bueno, Rosario sufrió una revolución demográfica similar a la que tuvo el país, pero un poco más marcada porque antes era un lugar de paso entre el centro, digamos en la época colonial, que el centro era el Virreinato del Perú, hacia el puerto de Buenos Aires, cobró a partir del siglo XIX un protagonismo mucho más importante con la inversión en infraestructura portuaria, ¿no? Y a la vez el surgimiento del negocio agropecuario marcó que sea un puerto muy importante. El crecimiento demográfico y la presencia de migración transatlántica se notó en los censos que van desde el 69 hasta el 14, 15 en Rosario. Por supuesto, las colonias italiana, española y otras marcaron la presencia en nuestra ciudad y en nuestra provincia también. Ya a mediados del siglo XX, el proceso de migración transatlántica declina, se incrementa relativamente la migración intrarregional, o sea, principalmente la recepción de migrantes de países limítrofes, de la mano del proceso de migración campo-ciudad, digamos, porque había que reemplazar en algunos territorios de la República Argentina esa mano de obra que iba hacia los centros urbanos, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, con otro tipo de población que era la población inmigrante en Tucumán, en Misiones, en el sur de la República Argentina, principalmente para el sostenimiento de las economías regionales. Rosario, a la vez, como te decía, recibe migración interna de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, del norte de Buenos Aires, del Chaco. Es un polo atractor hoy día de migración interna, regional e internacional. Hoy nosotros tenemos una población, y lo podemos notar cuando transitamos a nuestra principal fiesta identitaria, que es de origen migratoria, la cantidad y diversidad de colectividades, algunas que reproducen aquel imaginario o esa ethnic revival que decía Rorty, y otras que son colectividades muy nuevas que no tienen 10 o 5 años en la República Argentina. Y bueno, eso hace a la riqueza de nuestra ciudad, a la diversidad de nuestra ciudad, al desarrollo económico, productivo, intelectual.
Bueno, entonces te invito a que vamos juntas y, bueno, por supuesto ustedes del otro lado, un pequeño segmento que producimos aquí desde Canal 3, los compañeros de Antes de Salir, que un poco recopila historias de extranjeros que han decidido instalarse en Rosario, los nuevos rosarinos. Soy de un municipio que se llama Madrid, que queda en el departamento de Cundinamarca y está muy cerca a Bogotá, en Colombia. Por música, vine por invitación, estoy aquí hace 6 años, llegué en diciembre del 2011 a la ciudad. Sí, soy muy feliz en esta ciudad, me gusta mucho. Hola, soy Francisco Orlandi, tengo 35 años, soy de Viña del Mar, Chile, y lo que más me gusta de Rosario son sus paisajes y la calidez de la gente. En Rosario adopté un poco lo que es el tomar mate. Hola, soy Ana Carolina Lapa, tengo 23 años, soy de Brasil, estudio comunicación social y me encanta la cerveza artesanal. Mira, nosotros estamos en un punto que a mí me gusta mucho, porque acá tenemos muchos parques y que lo valoro mucho porque podés compartir con la familia, con los amigos. Yo tengo 24 años, hace 2 años y 5 meses que estoy en Argentina. Yo soy de Kenia y vine directamente a Rosario el año 2015 en octubre, fin de octubre. Argentina me eligió. ¿Cómo fue eso? Contame. Por la cuestión de la danza. Yo estaba para venir a enseñar danza. Hola, mi nombre es Yosegni Meléndez, tengo 28 años, vengo de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, y me encanta Rosario porque es una ciudad hermosa. Para nosotros Rosario, Argentina, es un paraíso desde que llegamos. Todo es bonito, todo es chévere, las personas muy agradables, hemos recibido mucho apoyo. Mi nombre es Zamba, llegué de Rosario hace 8 años, me gusta Rosario por su gente y por el río. Lo que me gusta más de acá es el asado me gusta. Sí, yo tengo una señora acá y yo tengo un hijo que ya va a cumplir 2 años, entonces yo formé familia y todo. Mi nombre es Adir Lady, soy de un pueblo en Colombia, en la parte de la costa caribe colombiana, Guamal Magdalena. Rosario es hermosa, a mí me encanta la gente, por lo menos es un poco más viva porque tiene más vida. La gente es más alegre, más respetuosa, me parece. No sé, el lugar es cálido y la playa como que lo motiva a uno, como que se siente más cerca de casa. Hola, me llamo Vitín, me dicen y me conocen como Coco. Estoy hace 4 años en la ciudad de Rosario, vengo de Lima, Perú, y me encanta trabajar en la imagen de las personas. Y me encantó porque es una ciudad tranquila, es una ciudad hermosa, paz, tranquilidad, la gente muy amable, la gente siempre te trata con cordialidad y siempre todos aprecian y valoran el trabajo de uno. Yo soy de Colombia, nací en un municipio que se llama Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Feliz, estoy satisfecha con mi decisión, además tener a mi familia cerca me hace más feliz todavía. Bueno, ahí está, esos fueron los nuevos rosarinos que todas las semanas los chicos de Antes de Salir aquí en el 3 presentan las historias de extranjeros que deciden instalarse en Rosario. Y muchos hablan ¿no? del paisaje de Rosario, de lo agradable que es la gente, de las posibilidades que le ofrece la ciudad en términos de trabajo y de estudio, a veces hasta con una mirada mucho más benévola que la que tiene el propio rosarino, ¿no? ¿Parece? Que sí, es notorio, justo reflexionaba lo mismo, que realmente tenemos mucho para ofrecer. Digamos, la persona que migra generalmente lo hace buscando trabajo, un estudio, una mejor calidad de vida, poder formar su familia, y a veces nosotros creemos que no es posible acá. Bueno, no es fácil para cualquiera, pero la situación o las condiciones de vida que existen en otros países son a veces más complejas que las del nuestro. Entonces, acá conservamos, Rosario realmente es una ciudad muy bonita y hay algunas ventajas que ofrece la República Argentina en función de su normativa, de su tradición, en relación a la migración, que son muy interesantes. O sea, nosotros tenemos una ley de migraciones que fue una ley consensuada en el año 2003 entre todos los partidos políticos, pero además una ley muy estudiada por los tanques académicos en materia de migraciones y organismos de derechos humanos. Por lo tanto, es una ley que es modelo en el mundo porque consagra el derecho humano a migrar. A la vez tenemos una profunda tradición migratoria, o sea, toda aquella migración que promueve la ley de Avellaneda, la ley Avellaneda,
y todo el crecimiento demográfico en materia migratoria tiene origen inmigrante. Torcuato Di Tella decía en un estudio, discípulo de Gino Germani, otro inmigrante, que las dos clases más dinámicas en la República Argentina en el siglo XX eran la clase obrera y la clase empresaria, y ambas eran de origen inmigrante, ¿no? Lo decía un poco por su propia tradición familiar, pero realmente el dinamismo que tiene el migrante, hay estudios, digamos, a nivel universal, que las primeras generaciones de inmigrantes son absolutamente dinámicas, o su movilidad social es mucho más rápida que la de la población nativa. Yo tengo, por ejemplo, en mi familia, digamos, un bisabuelo italiano vino a Rosario hace muchísimo tiempo, y mi abuelo fue la primera generación que accede a una educación universitaria. Entonces, eso se nota mucho en la migración. Sigue siendo la República Argentina un lugar agradable para vivir, a pesar de que los nativos no lo percibamos como tal. También ocurre otra cosa, me parece, no sé si vos lo compartís también, vos hablas de estas posibilidades que ofrece Rosario, que ofrece Argentina, y en los videos, en el video que pasamos recién, veíamos que los mismos extranjeros que han decidido asentarse en Rosario hablan sobre lo agradable que son las personas, las posibilidades que tienen, pero también choca con otro discurso que se escucha mucho, que cuestiona al extranjero, porque viene a hacer uso, quizás sin una retribución a cambio, de justamente lo que vos mencionabas antes, del sistema público y gratuito de educación, el sistema de salud. ¿Qué hay detrás de este discurso? Bueno, este discurso es global, no es solamente en la República Argentina, es global, está dentro de la sociedad civil, de los medios de comunicación y a nivel institucional, en las autoridades. Bueno, las políticas de Trump, algunas políticas de la Unión Europea, los recortes que está habiendo en la República Argentina, en Brasil, a esta ley de derechos humanos, marcan claramente que es un discurso que tiene raigambre pública y que está en tensión con aquella tradición de país abierto a la inmigración, que brinda derechos humanos al migrante, en tensión con otra tradición, que es la tradición de rechazo y xenofobia. Las figuras o el discurso xenófobo discriminatorio, el discurso de rumores que se dice en Europa, ha calado profundamente en la sociedad, en los partidos políticos, en los estados y en los proyectos supranacionales, como la Unión Europea. ¿Qué explica? Bueno, hay históricas figuras en torno al extranjero. El extranjero es el chivo expiatorio de todos los males, el extranjero debe ser penalizado, es responsable del aumento de los niveles de indicador del delito, quita la educación a nuestros hijos, viene a usar la salud, se apropia de los espacios públicos. Todos estos clichés, rumores, prejuicios se difunden y son fáciles, digamos, es un discurso que es muy fácil culpar al más vulnerable. El extranjero está en los niveles de vulnerabilidad, está entre las personas más vulnerables. Obviamente estamos hablando del extranjero, que no es el migrante con capital, que no es la mano de obra calificada, el empresario de una transnacional o el responsable de un organismo internacional. Estamos hablando del extranjero que viene a trabajar, que viene a estudiar, y al ser tan vulnerable es muy fácil explicar un conjunto de males con la presencia. De hecho, los indicadores muestran otra realidad. El extranjero contribuye al desarrollo económico, al desarrollo urbano. Es visto cuando un extranjero se instala en una ciudad que urbaniza y genera desarrollo en espacios que antes no estaban urbanizados, otorgándole colores y características a esos espacios, hasta transporte, consumo en los negocios locales, alquileres de viviendas, y el porcentaje que contribuye el extranjero al IVA es altamente destacable en todos los países del mundo. El impuesto a valor agregado, que es el impuesto más sencillo de cobrar porque se cobra el consumo. A la vez, el porcentaje de extranjeros, por ejemplo, en la República Argentina
o estamos hablando en Europa o en Estados Unidos, contribuye al crecimiento demográfico. Argentina es un país que tiene bajo crecimiento vegetativo por su baja natalidad, digamos, cuya población tendería a desaparecer si no fuera a través del aporte de la migración. Todos somos descendientes de migrantes internos, internacionales, regionales, y es muy probable también que seamos emigrados o nuestros hijos lo sean, que es algo que a mí me gusta remarcar como parte de la identidad de la República Argentina. La presencia de los extranjeros en universidades, en escuelas, contribuye, nos paga el sueldo a los docentes. Hay que verlo desde ese punto de vista también, y además es absolutamente poco significativa. Cuando uno está dando una clase y hay un alumno extranjero, la riqueza que uno recibe como profesor o a través del proceso de internacionalización de las universidades, los profesores y alumnos extranjeros que vienen a ser magísteres, estudios de posgrado o doctorados a la República Argentina, genera un alto desarrollo científico. La ciencia, las universidades y las instituciones académicas en Argentina, en México, en Venezuela, tuvieron su desarrollo a partir de la presencia de inmigrantes expulsados de la Europa que despedía personas, Beppo Levi, Gino Germani. La Universidad Nacional de Rosario ha tenido un desarrollo en algunas disciplinas que fueron creadas a partir de la presencia de inmigrantes, como la psicología y como concretamente la sociología. Entonces, es tal el aporte de la presencia migratoria desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, del desarrollo urbano, de la cultura, del desarrollo intelectual, la riqueza culinaria, que digamos, es imposible pensar en el mundo de hoy vivir en un país sin inmigración. ¿Y cómo se puede derribar este discurso desde el Estado, combatir la xenofobia desde el Estado? Desde el Estado se hizo mucho. Una de las grandes cosas que hizo el Congreso de la República Argentina fue sancionar la ley de migraciones que te hacía mención en el año 2003-2004. ¿Qué viene a cambiar esa ley? Bueno, esa ley, la República Argentina se venía desempeñando con la ley de Avellaneda de fines del siglo XIX y reformas que restringían sus derechos. La reforma del 23 restringía los derechos, en el 38 se genera, durante la década infame, restricciones a la migración, también se generan durante la década del 60 y la dictadura cívico-militar implementa una normativa que era absolutamente violadora de los derechos humanos del migrante, que permitía entrar en cualquier lugar público y privado y detener y expulsar ipso facto a la persona. Es a partir, digamos, de una gran militancia de muchas organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos y muchos académicos que se reforma y le da al migrante el carácter de sujeto de derechos humanos. La persona cumpliendo todos los acuerdos en materia de derechos humanos que la Argentina suscribe a partir de su reforma constitucional del 94. Por eso es tan importante, porque reconoce esta ley el derecho a migrar, reconoce el derecho a haber nacido en el Mercosur, reconoce el derecho al refugio, al mismo tiempo la presencia de los argentinos en el exterior, que era algo que no se había incorporado en ninguna normativa migratoria. Vos trabajás mucho el tema de exiliados e incluso, bueno, del regreso, ¿no? Y lo trabajaste puntualmente con el tema 2001. Yo trabajé la migración argentina hacia España en el año 2001, un poco tratando de hallar su explicación política y al mismo tiempo de entender por qué España era el principal país receptor de migrantes argentinos, a pesar de que la mayoría somos, digamos, de descendencia italiana, o muchos iban con la nacionalidad italiana desde este periodo. Argentina, al igual que Ecuador, Bolivia, Perú, durante el periodo de la crisis de fin de siglo, expulsa gran parte de su población nativa y principalmente jóvenes. Esto se vive a través de los medios de comunicación como una partida desgarrante, porque dice un sociólogo, Lelio Mármora, se hiere el narcisismo migratorio argentino. ¿Y qué quiere decir esto? Digamos, tiene que ver con esta identidad argentina, país de inmigración, tierra de mieses para todos los hombres del mundo que deseen poblarla. ¿Qué pasa? Que los jóvenes argentinos formados,
al menos habiendo atravesado la escuela secundaria. No estamos hablando de una migración súper calificada, o sea, no son la mayoría graduados universitarios, pero hay algunos que integraban esto, aproximadamente 200 o 250.000 argentinos que parten en épocas de crisis, entre el 2000 y el 2001. Bueno, es la crisis, ¿no?, que arroja esta partida, digamos, de argentinos principalmente, que no se veían incluidos dentro del mercado de trabajo en un país que, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales de la década del 90, arrojó más de la mitad de la población argentina en un nivel de pobreza superlativa, y bueno, y los indicadores que conocemos, ¿no? Ahora igual estamos atravesando un proceso de migración de argentinos también. Eso te quería preguntar, ¿cómo veías en ese sentido la actualidad, si esto se podía repetir en la actual coyuntura Es llamativo observar los sitios, digamos, los sitios que gestionan ciudadanías en el exterior, los consulados, los grupos de Facebook que analizan argentinos en España, argentinos en Valencia, argentinos en Barcelona, el movimiento que están teniendo estos sitios los últimos meses. España sigue siendo el España país. sigue siendo, aún sin tener indicadores marcados, porque es muy difícil medir los flujos de población. Digamos, tenemos los datos censales, pero en los periodos intercensales es muy difícil medir sociodemográfica, pero sí es verdad que hay un movimiento muy marcado de personas que quieren emigrar solas, en familia, en pareja. A ver, la inmigración argentina forma parte de nuestro patrón migratorio. No solo somos un país de inmigración, somos un país de patrón migratorio mixto, de inmigración, de emigración, de exilios, de migración regional e intrarregional. Y eso hay que tenerlo presente en el momento de marcar cuáles son nuestras características, porque vivimos muy dramáticamente el proceso migratorio argentino en la crisis de 2001, y esto también sensibilizó a nuestra población para aprobar una ley de migraciones de derechos humanos. Es verdad. En 2003. Para cerrar, ¿emigrarías? ¿Te irías de Rosario? Por supuesto. ¿Sí? ¿A claro dónde? que sí. No ¿Por qué? lo tengo presente, digamos, pero sí, porque es la naturaleza humana. Me puedo ir, me puedo volver, puedo salir, entrar, llegar, vivir en otro lugar, absolutamente posible. Por supuesto, amo Rosario, soy profundamente de esta ciudad, me encanta, me desarrollo acá, hago lo que me gusta, tengo mis hijos, pero bueno, es posible, es probable que ellos migren también. De manera permanente, temporaria o transitoria, todos somos migrantes. Bueno, Mariana, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Será hasta el próximo Mesa de Diálogo.